No sé si me escuchan Sí, muy bien y muy claro. bien y claro, ya bien, gracias. Gracias también a todos y cada uno de las personas de la familia del Verbo Divino que se unen semana a semana a este encuentro con la palabra de Dios, este encuentro que nos permite ir primero creciendo con la palabra, caminando con la palabra y sobre todo discerniendo, orientando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, haciendo que nuestra fe se vuelva cada día más madura, que cada uno de nosotros podamos también a través de estos encuentros ir conociendo sobre la palabra e ir compartiendo con las demás personas, con nuestros hermanos, compañeros, conocidos, reflexiones, comentarios, opiniones sobre la palabra y generando a la vez deseos y ansias de conocer y saborear más esta palabra de Dios. Gracias a esta hermosa iniciativa que surgió con Padre Laura en el equipo bíblico del Verbo Divino allá, aprovechando la situación de la pandemia y eso permitió generar este espacio de encuentro con las comunidades a través del Internet. Y pues bueno, estamos aquí. Quiero agradecer esta oportunidad de compartir estas pequeñas reflexiones con todos y cada uno de ustedes. Bueno, voy a, permítame compartir pantalla. Sí, por favor, compartir pantalla. Sí, ¿se puede ver mi pantalla? Perfecto, está perfecto. Sí, sí, más grandecito, Ya le hago. presentación, Ahí, perfecto. bien. La barra de arriba, ¿cómo la desaparezco? Los tres puntos de la derecha, ocultar paneles flotantes, aunque no Mm, molestan. ya, bien. Entonces, el tema que tengo preparado para esta semana que me ha pedido Padre Lauren organizar es, le hemos querido llamarle Estén vigilantes. Y vamos a hacer una pequeña reflexión de Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Creo que las personas que hemos ido a la Eucaristía de hoy día en el rito católico hemos escuchado este texto del Evangelio, lo hemos reflexionado y quiero resaltar este versículo 35, velad pues, no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa. Quisiera iniciar esto teniendo presente esta expectativa, este reto de empezar el Adviento. Ante todo, que es un tiempo en que nosotros como creyentes, al entrar al tiempo del Adviento, tomamos una actitud de disponibilidad. Es verdad que el mundo tratará de convencernos, de distraernos. Es más, ni bien termina la fiesta de finados, concretamente acá en Ambato, donde yo vivo, ni bien termina las fiestas del 2 de noviembre de finados, ya se pone muchos adornos de la Navidad. Y claro, el mundo trata de distraernos, trata de llamarnos la atención, invitando al consumismo de la Navidad y haciendo perder todo el sentido propio y trascendental de esta solemnidad que vamos a vivir. Por eso, al iniciar este Adviento, esa disponibilidad que tenemos, que sea la oportunidad también para una reflexión, para mantenernos en este camino vigilante del Adviento y vivir así las fiestas que se nos acercan de la Navidad. Un poquito el contexto de este texto antes de iniciar la reflexión. Un primer contexto es el ambiente litúrgico que estamos viviendo. Comenzamos en el Adviento, comenzamos este, es el primer domingo de Adviento. Es el primer domingo del año nuevo, digamos, en la Iglesia Católica, porque hoy empieza este nuevo año litúrgico, un año litúrgico marcado
por la lectura que vamos a tener del Evangelio de Marcos y algunos textos del Evangelio de Juan. Estamos en la lectura en el ciclo B del ciclo litúrgico. Y claro, son nuevas expectativas, nuevas ilusiones. Aquí en el Ecuador, este nuevo año va a estar también marcado por algunos acontecimientos especiales dentro del mundo litúrgico. Para más o menos para septiembre tendremos el Congreso Eucarístico Internacional. Muchos acontecimientos en torno a la Eucaristía. Ya lo hemos venido preparando, Padre Lauren ya lo ha preparado también a través del equipo bíblico sobre este tema. Es algo que vamos a tener presente aquí concretamente en el Ecuador. Pues bueno, comenzamos el Adviento y este tiempo del Adviento es el tiempo de la venida del Señor. La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa venida. Y el Señor vino, oye, vino en la carne, nacida del vientre maternal y bendito de María Virgen, nacido de sus entrañas de María de Nazaret, vivió con nosotros, sirviendo a todos. El Señor vendrá, como lo había dicho, vendrá al fin del mundo, y el Señor está viniendo permanentemente y constantemente, está con nosotros. Él viene en la Eucaristía, en este quehacer cotidiano entre estas dos venidas, entre esa venida histórica que lo realizó, llamamos allá por el año, entre el año 0 y el año 33 de nuestra era, hasta la segunda venida que no sabemos cuándo es. Él está presente constantemente en la Eucaristía, está presente en la palabra de Dios. Hoy nos hemos reunido en torno a la palabra y también está presente en el hermano que sufre. Y esto, como lo vimos nosotros en el texto del Evangelio de la semana pasada, donde nos hacía alusión de que aquello que hagas con este más pequeño, conmigo lo haces. Es la presencia constante y permanente que tenemos del Jesús vivo entre nosotros, es la persona que sufre, el marginado, quien hacemos de menos y exige de nosotros una respuesta que va a ser a la larga la que va a determinar, si vale decir, entre comillas, esa sentencia al final de nuestros días. ¿Qué hicimos por aquel que es la presencia viva y real de Cristo aquí entre nosotros? Eh, este tiempo de Adviento, este tiempo de venida, es el tiempo en el que se acortan las distancias. ¿Por qué decimos que se acortan las distancias? Porque este es un aspecto muy importante de este tiempo que estamos viviendo y estamos hablando de un acercamiento. El Señor, un acercamiento al Señor, un acercamiento a los hermanos, un acercamiento a nosotros mismos. Esta es una acción que requiere una actitud fundamental, la capacidad de acercarme y la capacidad de acercarme. Y este tiempo de Adviento es ese tiempo de acercarme, de acortar las distancias. También este es el tiempo en que la iglesia, como nos dirá el libro del Apocalipsis en el 22:20, este tiempo, la iglesia, en el Apocalipsis representada bajo la palabra la esposa, la madre, unida con el Espíritu de Dios, van a gritar ese ven, Señor Jesús, esa tradicional palabra propia de las primeras comunidades, Maranata, ven, Señor Jesús. Esto en cuanto, llamemos así, una pequeña contextualización en el mundo litúrgico, siempre teniendo presente entonces esta preparación, estos 4 domingos cercanos a la fiesta de la Navidad. En el aspecto bíblico, enmarquemos un poquito el texto, eh, estamos en Marcos, y Marcos, en el Evangelio de Marcos, todas las enseñanzas están regados en toda la obra, ¿no? Es un evangelio cortito,
el primero de los evangelios, ya escrito más o menos por el año 60 después de Cristo, unos 30 años después de que sucedieron estos acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Es verdad, es una cultura es una cultura no como nosotros de escritura, sino una cultura de comunicación oral, de tradición, de memorización. Y los recuerdos de Jesús están, si vale decir, frescos en esos 30 años. No han cambiado mucho, por eso Marcos está muy cercano al Jesús histórico. Muchas de las tradiciones que él tiene o ha recogido están muy cercanas al Jesús histórico. Es el punto de referencia, Marcos. Este evangelio cortito tiene las enseñanzas regadas en toda su obra, pero hay dos grandes discursos de Jesús presentes en esta obra. No es que haya muchos discursos. El primer discurso, el primer paquete de discursos, llamémoslo así, largo, es el que se conoce como el discurso en parábolas a orillas del lago de Genezaret, allá entre los capítulos, en el capítulo 4, entre el versículo 3 y 32, tenemos un largo discurso. El primer largo discurso. Y un segundo discurso, este primer discurso de las parábolas, es muy interesante porque Marcos va a resaltar mucho la imagen de las semillas. Muy interesante si hacemos un recorrido en Marcos, siguiendo el signo o la palabra clave, la semilla, es muy rico. Así que aquí tenemos en esta parte de las parábolas, de este discurso de las parábolas, tenemos aquí esta clave. Un segundo discurso es lo que conocen los especialistas como el discurso escatológico y es el que se realiza en el Monte de los Olivos. Jesús está sentado en el Monte de los Olivos contemplando Jerusalén, sí, porque claro, ahí es una pequeña cordillera, el Monte de los Olivos, que da en la cima de la cordillera, que no es muy alto, pues digamos 800 metros sobre el nivel del mar, la cordillera del Monte de los Olivos, y frente a la cordillera con mirada hacia el oeste se encuentra el Monte Sión, donde se encuentra el templo de Salomón y luego reconstruido por Herodes el Grande, ese gran edificio, hermoso edificio que para la época de Jesús estaba todavía en construcción, que terminó más o menos de construirse casi cerca del año 60, donde empieza la guerra entre los judíos y los romanos. Y claro, es algo hermoso porque es una cosa inmensa que realizó Herodes el Grande, este templo. Y Jesús, parado o sentado en el Monte de los Olivos, la hermosura del templo de Jerusalén, que es un montecito, decimos, al frente, unos 750 metros de altura sobre el nivel del mar. Una hermosa vista, si van por allá, pues pueden apreciarlo todavía. Em, y ahí, en ese ambiente, se va a dar un discurso asimismo largo, un discurso largo que está en el capítulo 13, desde el versículo 5 al 37. Es un discurso escatológico. Y nosotros vamos a tomar la última parte en la sección de la conclusión de este discurso. Nos ubicamos entonces en la última gran lección que Jesús da a sus discípulos en la parte conclusiva de este discurso. Es el texto que nosotros nos encontramos. En este pasaje de conclusión, digamos, en este discurso de largo de conclusión, en la última parte, va a resonar en los oídos esa palabrita que les queda, ¿no? Porque al final del discurso va a resaltar varias veces, ya vamos a ver, varias veces esta palabra velad, velad, velad. Y estamos entonces ante una enseñanza fundamental de los discípulos. En su caminar por la historia nos enseña este discurso. Los discípulos deben estar atentos ante los peligros externos, ante los peligros de los externos presentados por los falsos profetas, por las persecuciones y también ante los peligros internos al interior de la comunidad que puede ser perder de vista las enseñanzas del Señor. Por eso decimos, esta es una enseñanza fundamental que el discípulo debe tener muy presente en su vida.
Y como decíamos, pues enseña a los discípulos a estar atentos, pendientes, ¿no? De estas dos características que no podemos nosotros tampoco perdernos de vista. Sí, perdernos de vista de este punto muy importante que tenemos. Ahora bien, pero no todo es negativo. En medio de esta oscuridad que se plantea, entre comillas, oscuridad, asoma una esperanza. En la última parte del discurso, vamos desde el versículo 28 al 37, Jesús cuenta dos parábolas. ¿Sí? Una parábola que se conoce como la parábola de la higuera, ¿sí? Los brotes, ustedes verán que empieza a brotar la higuera, empieza a brotar y a salir los brotes en las ramas de la higuera, como en la foto, y dirán, ya viene el verano. Y la otra parábola que nos presenta es esta que vamos a conocerle como del patrón ausente, que está entre los versículos 33 al 37. El tema de estas parábolas no es otro sino la venida del Hijo del Hombre. Eh, Porque hay una inquietud en el fondo, sí, que vamos a llegar a ese momento. Las imágenes que nos presenta o que reflejan estas situaciones expresadas en las parábolas expresa esta ausencia, pero no es una ausencia definitiva, o sea, yo me voy y nunca más vuelvo, sino es una ausencia con una expectativa de retorno, de regreso. Es lo que va a estar presente en estas dos parábolas, en de la higuera y en el patrón ausente. Cuando asoman las ramas tiernas, decíamos, de la higuera, el verano todavía no ha llegado, pero ya sabemos que está cercano. Y también la otra parábola, cuando los empleados estén encargados de la casa, el patrón todavía no está presente, pero en su tiempo debido vendrá y llegará y les pedirá cuentas. Este ambiente de estas parábolas, recuerden, hay que tener muy presente la pregunta inicial que aparece en el versículo 4 del capítulo 13. Pedro, Santiago, Juan y Andrés, absortos ante la hermosura del templo, ya nos explicaba esto hace 15 días el profesor Ariel, hace 15 días nos decía que absortos Pedro, Santiago y Juan ante la belleza del templo, debe haber sido muy hermoso y cuentan así las historias, preguntan si esto, mire, será permanente, esta hermosura. Y claro, Jesús advierte que va a llegar el fin. Y la pregunta, dinos cuándo va a suceder ese fin. ¿Y cuál es la señal de que todo eso va a suceder? Es la gran pregunta que hacen los apóstoles. Y claro, no se puede hacer previsiones matemáticas. Y muchos que han hecho previsiones matemáticas a lo largo de los tiempos las han fallado porque en estas cuestiones no se puede predecir nadie. Nadie tiene la bolita mágica, la bolita de cristal y dice qué cosas. Sí, el mismo Jesús lo va a decir, ¿no? Ni el Hijo del Hombre lo sabe. ¿Sí? De aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre sabe el día y la hora. Eh, con esta idea comienza el pasaje que vamos a considerar nosotros. Entonces no se sabe el tiempo de la venida. Los discípulos se les dicen, ¿por qué ignoráis cuándo será el momento? Porque no sabéis cuándo viene el día del dueño de casa. Esas son las palabras que les ponen en alerta a los discípulos. A la luz de esta realidad se va a sacar entonces consecuencias muy importantes. ¿Cuál debe ser la actitud del discípulo en ese tiempo de espera? Porque no sabemos el tiempo, no sabemos el día ni la hora. Muy bien, si no sabemos, ¿cómo debe actuar el discípulo? Y esa es en esa actitud de no saber el día ni la hora, sino también con la pregunta de cuál debe ser la actitud del discípulo, es que nosotros vamos a escuchar el texto del Evangelio para nosotros poder comprender esta jornada. Por favor, rogaría a Katy, si es tan amable, y nos puede leer el texto bíblico de Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37, si es tan amable, por favor. A ver, me ha, O Padre Lawrence. me ha dejado de secretario. A ver, entonces, Marcos 13, 33 al 37.
Busquemos todos. Abran sus Biblias, por favor. Busquemos Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Pongamos atención a la lectura. Puede ser que la versión que va a leer Padre Lauren no es idéntica a la que usted tiene, no se preocupe, ¿no? Eso aumenta nuestro vocabulario en el Ah, castellano, así que pongamos atención a la lectura y sigamos. Los sinónimos que vamos a escuchar nos van a ayudar a comprender el texto. muy bien. Estén preparados y vigilando, ya que no saben cuál será el momento. Cuando un hombre sale al extranjero, dejando su casa al cuidado de sus sirvientes, cada cual con su oficio, al portero le manda estar despierto. Lo mismo ustedes, estén despiertos, ya que no saben cuándo regresará el dueño de casa. Puede ser al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormido. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Bien. Vamos a profundizar un poquito este texto y para profundizar el texto vamos a hacerle ver su estructura, la estructura del texto. Y aquí tenemos un pequeño cuadrito que he realizado con una pequeña estructura del texto. El texto vamos a encontrar tres partes, al menos yo he logrado tratar de sacar estas partes, ¿no? Tenemos una primera parte que es el versículo 33 y que le hemos llamado la exhortación. Sí, la exhortación le he querido llamar a esta partecita. Y ahí está el versículo 33, que dice el versículo 33, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Esta es una exhortación. ¿Qué quiere decir una exhortación? Una llamada de atención. Sí, una llamada. Sí, atención, atención a lo que les voy a decir. Entonces, es una exhortación. Del versículo 34 al versículo 36, la segunda parte de este texto, le he querido llamar una comparación ilustrativa y su aplicación. Es decir, aquí está la parábola. Sí, aquí está la parábola y una pequeña explicación o aplicación que va a dar. Es como una interpretación, se vale decir, a la larga, que dentro de la misma parábola está dando, ¿no? Teniendo en cuenta que normalmente el género literario parábolas no necesariamente debe tener una explicación. La explicación queda en la mente y en el corazón del que escucha o del lector. Ahí queda la explicación, uno tiene que buscar la explicación. El que da la parábola normalmente no da la explicación. Lo único que trata el que realiza o da la parábola es generar la propuesta de comparación, aunque toda comparación a veces es imperfecta, pero la idea es generar una pequeña ayuda, una comprensión más sencilla para que podamos entender el tema que trata. Y entonces el tema que trata es este de estar atentos. Y para que sepamos cómo hay que estar atentos, entonces Jesús hace la propuesta de la parábola. Pero a la larga, en el versículo 36, ¿sí? En el versículo 36, ya va indicando una pequeña aplicación que sucede de la parábola. Y tenemos en el versículo, en una tercera parte, el versículo 37, es otra exhortación a sí mismo, no con las mismas palabras de la primera exhortación, pero va en el mismo sentido, ¿no? Les digo a vosotros, y esto que les digo a vosotros refiriéndose a los discípulos, los digo a todos. Sí, atención, velad, estad atentos. Sí, estad atentos. Bien, teniendo en cuenta cada una de estas partecitas, vamos a ir desmenuzando poco a poco cada una de ellas. La primera parte, la exhortación que encontramos en el versículo 33, nos dice, estad atentos, vigilad, porque no sabéis cuándo será el momento. Pero antes de entrar a esto, esta idea de estar atentos, del vigilar,
¿sí? Esta idea del estar atentos, del vigilar. Esta idea no es que sea propia de Marcos. Esta idea ya estaba en el mundo judío, ya está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Si uno se da un recorrido por el Antiguo Testamento, uno puede encontrar algunos pasajes de esto. Es más, el texto que se leía hoy en la lectura del libro de Isaías, en el capítulo 63, ya nos dice algo parecido, ¿no? En el ambiente en que recorría que se vivía en la época del profeta Isaías está anunciando, porque normalmente el pueblo clama la presencia de Dios cuando el pueblo está viviendo situaciones límites. Cuando está viviendo situaciones de conflicto muy fuerte, ahí clama a Dios. Y es muy interesante cómo hoy decía el texto algo parecido a, si rompieses en los cielos y descendieses. Sí, o sea, si rompieras el cielo y bajaras a salvarnos. Y claro, no es que no haya salvado. El mismo texto de Isaías va indicando de que hubo la salvación, que se dio la salvación y la salvación también se hace presente, como dirá el libro de la carta a los hebreos, cuando llegó el momento culminante, nos mandó a su hijo. Y ya vino la salvación, está presente la salvación entre nosotros. Bien, teniendo en cuenta que esto no es un tema nuevo dentro de la realidad o de la expectativa del pueblo de Israel, pues sigamos un poquito. Decíamos que comienza con un llamado a estar atentos. Esta es la cuarta y última vez que Jesús dice, dentro de, recuerden, ese largo discurso que iba desde el versículo 13, capítulo 13, versículo 13 en adelante, va a enseñar algunas cosas. Sí, aquí tenemos, ¿no? En el versículo 5 dice, mirad que nadie os engañe. A la larga está diciendo, estad atentos, cuidado, os engañen. En el versículo 9, mirad por vosotros mismos, ¿sí? Mirad por vosotros mismos, cuidado, tened mucho en cuenta, ¿sí? Ustedes mismos tienen la solución. En el versículo 23, mirad lo que os he predicho, ¿sí? Atención, yo ya anuncié estas cosas. Sí, yo anuncié estas cosas, sí, entonces tener en cuenta. Y una cuarta es la que encontramos en estos versículos que nosotros estamos estudiando. Versículo 33, concretamente, estad atentos. A la larga, entonces hay cuatro llamadas de atención que hace Jesús en este capítulo 13. Nosotros estamos en la última. Ahora bien, la manera concreta de ejercitar la vigilancia, ¿sí? La vigilancia es ese estar atentos, vigilad, ¿sí? Vigilad. Y dentro de este pasaje, del versículo 13, del versículo 33 al versículo 37, nosotros nos vamos a encontrar con asimismo, cuatro imperativos que se repiten, ¿no? Cuatro imperativos, tres veces se van a repetir ese vigilad o estad atentos, depende de la traducción que usted tenga, ¿sí? En el versículo 33 nos dice, estad atentos y vigilad. En el versículo 35 de mi traducción dice, velad, por lo tanto. En el versículo 37 dice, a todos les digo, velad. Y en el versículo, dentro de la parábola, en el versículo 34, se vuelve a repetir el verbo velar. Encarga al portero que velara, que cuide las cosas. ¿Sí? Según esto, ¿sí? Según esto, los discípulos deben recibir con mirada lúcida, ¿sí? Los discípulos deben percibir, y aquí resalto con los colorcitos, los discípulos deben percibir con mirada lúcida y aguda la venida del Señor en ese tiempo que no saben cuándo es el momento. ¿Qué es lo que Jesús pide con ese mandato de velad o estad atentos, dependiendo de la traducción que usted tenga? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Eh, la palabrita griega para estar despiertos, estar atentos, para velad, en griego es en gregoreo, de ahí viene el nombre Gregorio. Sí, aquellos que llevan el nombre Gregorio, su nombre significa es estar atento, estar despiertos. Ahora, estar atento, estar despierto,
no es que nunca deben ir a dormir, no, 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 eso es imposible, ¿no? O sea, no, es imposible. Una persona siempre tiene que dormir porque si no va a enfermarse psicológicamente. Entonces, ¿qué significa ese estar atentos? Eh, en el contexto de Marcos, tiene dos características especiales de ese estar atentos. Una primera característica es, en el contexto del discurso, es estar despiertos, ejercitando una vigilancia atenta. Eso es algo muy particular de atención, un tipo particular de atención. Es la primera cosa, ¿no? ¿Qué significa en Marcos entonces, verdad? Una atención particular, ¿sí? Es una atención cualificada. No solamente es estar con los ojos abiertos, porque uno puede estar con los ojos abiertos y estar pensando en otra cosa. Uno como educador a veces se da cuenta de los estudiantes que le están viendo así con los ojos, pero uno sabe que sí, le están viendo a uno, pero están volando, están en otro mundo, están en otras cosas, están pensando en otra situación. Y uno puede incluso moverles la mano y no ven, pero están viéndonos. O sea, aparentemente están con los ojos abiertos. Y eso puede también darse dentro del mundo espiritual, generar, yo he llamado un sonambulismo espiritual en medio de la vida. Sí, nosotros podemos decir, yo soy un buen creyente, me voy a la misa, leo la palabra de Dios, comulgo, hablando de los católicos, pero estar con mi vida, mi pensamiento en otro lado. Y que las cosas fundamentales de la vida se nos pasen, ¿sí? Se nos vuelen, desaparezcan. Se trata entonces de una tensión interna, de una tensión, de una situación en la vida. Es tener presente la meta, el horizonte de la vida. Eso marca no solamente hacia dónde voy a llegar, sino marca el estilo de vida que yo tengo. Entonces, ese estar atentos, ese velar, ese estar despiertos, marca mi forma de actuar, es una actitud de vida, es una actitud de vida. No solamente indica que yo tengo un horizonte, sino que expresa cómo yo voy viviendo lo cotidiano. Es una actitud que la comunidad debería asumir, no solamente las personas. Claro que si la mayoría de miembros de la comunidad tiene esa actitud, claro, la comunidad va a tomar la misma actitud o va a formarse, porque la comunidad es la formación de los miembros, es la unión de los miembros. Pero si sus miembros, sí, los miembros de la comunidad no tienen esta actitud, pues la comunidad no va a tener esa actitud. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de la comunidad? La actitud de la comunidad que está caminando por el mundo en este proceso de evangelización, en esta tarea dura en medio de las contradicciones y de las amenazas que aparecen por el camino. Es importante que recordemos esa actitud vigilante. Sí, recordemos esa actitud vigilante de estar sobrios, sí, de estar atentos. Eh, por eso, hasta que el Hijo del Hombre no regrese triunfal al final de los tiempos, es necesario que los discípulos no bajen la guardia. Es necesario que los discípulos estén sobrios. Y hay muchas parábolas en los textos del Evangelio que hacen alusión a esta característica. No es esta única parábola que habla sobre este particular. Ahora, la segunda intención que tiene Marcos, que podemos ver en Marcos, es en este contexto concreto que estamos leyendo del pasaje. La palabra velad o estar atentos significa reconocer continuamente que uno es siervo, que tiene una responsabilidad. Recuerden el relato, ¿sí? El patrón, el dueño de casa, va dejando a sus siervos sus bienes. Algo parecido a la parábola de los talentos. Deja a cada uno con una tarea, con una responsabilidad, sí. Cada uno tiene una tarea, una función, una responsabilidad. Sí, entonces, una primera cosa que hay que tener en cuenta es que somos siervos, que se nos ha encomendado una función, es decir, el patrón nos ha dado una responsabilidad concreta. Todos y cada uno, miembros de la casa, se nos ha dado una función. Y claro, automáticamente estamos en un ambiente familiar. La comunidad de Marcos es un ambiente familiar, ¿sí? Todos somos una nueva familia, una nueva casa.
¿sí? En la vida, cada uno debe estar concentrado entonces en la función o en el encargo que se le ha encomendado. Viene a mi mente en este momento aquella primera carta a los Corintios, la imagen del cuerpo que habla Pablo, en donde nos dice que cada miembro del cuerpo tiene una función y que no puede la oreja decir, hoy no quiero ser oreja, hoy quiero ser nariz. El pie no puede decir, hoy quiero dejar de ser pie y hoy quiero ser mano. No puede, o sea, cada órgano en el cuerpo tiene una función concreta. Sacado de ahí es lo que nos está explicando a través de esta parábola Marcos. Tiene en cuenta esa idea en su cabeza. La vida de uno debe estar centrado en la función o en el encargo que se me ha encomendado. Sí, no es que solamente haga esto que me corresponde, pero tengo que hacer esto. Sí, si no hago bien esto que se me encargó, ¿qué quiero coger otras cosas? ¿No? Recuerden ese refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. O sea, y cada, el zapatero a su zapato. O sea, yo tengo que asumir mi responsabilidad que yo tengo. También hay que tener en cuenta el estilo de vida. Claro, o sea, mi función que me ha encomendado, eso genera un estilo de vida de acuerdo a la función que yo tengo. Sí, de acuerdo a la función, en lo que se conoce en teología el estado de gracia. Sí, es decir, a usted se le concede una gracia por la función que usted cumple. La función que usted cumple, Dios le da una gracia especial para que usted pueda cumplir esas tareas y esas funciones, esas responsabilidades. Si usted es el que barre la calle, no va a tener la gracia que tiene el presidente de la República, iluminado con la sabiduría que Dios le dará, claro, si se deja mover por el Espíritu Santo, ¿no? Bien, esto que hemos acabado de decir se va a ilustrar en la comparación siguiente o en la parábola siguiente que vamos a escuchar. Entonces, la segunda parte es la parábola que se encuentra entre el versículo 34 y el versículo 33, perdón, 36. ¿Sí? Vamos a leer concretamente el versículo 34 que nos dice, sucederá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su casa y encomendó a cada uno de los siervos su tarea y encargó al mayordomo que velara o que cuidara y que vigilara. ¿Sí? Vamos hasta ahí. El dueño de casa se va de viaje. Y claro, el dueño de casa se va de viaje y toma las precauciones necesarias. Dice, no, el relato dice muy claro, ¿no? Sucede como aquel hombre que se ausenta de la casa y llama a cada uno de sus siervos y les encomienda su tarea. Pero una cosa muy especial, a cada uno le da su tarea y al portero le da otra tarea. El texto quiere resaltar, ¿por qué el texto aquí no resalta? Al cocinero le dio esta tarea, al granjero le dio esta tarea, al ama de casa le dio esta tarea. No, no, ¿por qué se fija en el portero? Habría que preguntarse. Y al portero le manda a que esté más atento que todos, más atento que todos. Los otros tienen que cumplir su tarea. Pero ojo, atención, el portero tiene que estar muy atento. Al portero le encomendó que esté vigilante, que esté vigilante. La comparación va a tener dos novedades. Primero, los empleados no saben, ¿qué no saben? No saben a qué hora va a venir el dueño de casa. Por lo tanto, puede venir mañana como puede venir después de 100 años. Y eso significa hacer las cosas en orden. No porque solamente está el dueño de casa, yo cumplo las tareas. Ojo, pasa eso que nosotros somos medios sádicos, masoquistas, si vale decir el término. Me gusta que solamente cuando estoy encima, cuando el policía está encima, me están vigilando, ahí hago bien las cosas. Y cuando no me están viendo y no hay nadie quien me vigile, no hago nada. Eso a veces es propio de esta, no sé, cultura, no podría ser latinoamericana, no conozco los otros países latinoamericanos, pero a veces sí muy ecuatoriana, una cultura de que
de que mientras no me vean, no hago las cosas bien. O sea, no hay una responsabilidad en la tarea que se me encomienda. Y a veces, aunque sé qué es lo que tengo que hacer, estoy esperando que me digan qué es lo que tengo que hacer. Aquí en el relato nos está encomendando mucha atención. No sabes en qué momento te cae. La tarea encomendada al portero, el centinela, tiene que ser válida, no solamente para el portero, sino para todos. Y el punto clave de la parábola es aquello que nos vamos a encontrar nosotros en el versículo 35. Estad atentos, ¿sí? O velad, porque no saben cuándo llegará el Señor. Porque puede ser que llegue de improviso y os encuentre dormidos. ¿Sí? Así que estad atentos, estad despiertos. Como digo, no es que significa que no deba ir a dormir, sino estad atentos. Seguimos con el relato y los guardias saben muy bien cuál es el tiempo más crítico de su función que tienen, aunque hoy día aquí en el Ecuador uno no sabe en qué momento suceden las situaciones de violencia, pero se tiene muy claro de que es en la noche el tiempo más crítico. Y no solamente no por la llegada del patrón, o sea, por la llegada del ladrón, sino ante todo por la venida del patrón. En el relato se quiere resaltar no tanto el recelo por las cosas externas que pueden pasar antes que por el dueño de casa que va a venir. Y entonces yo tengo que estar atento para cuando llegue el patrón. Pero no es que en ese rato me pongo a hacer las cosas, sino que tienen que estar las cosas listas. Por eso es que uno no puede dormirse. Deben estar despiertos en sus puestos, especialmente el guardia, el portero, como se le pide. La frase, no sabéis cuándo viene el dueño de casa, está acompañado de 4 indicaciones en el relato, en el versículo 35, y corresponden a cada una de los cambios de guardia según la forma de contar de los romanos, que se lo hacía cada 3 horas. Al atardecer, empezando a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, 9 de la tarde, 9 p.m., es la primera guardia. La segunda guardia va desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche o 12 a.m. Eh, la segunda guardia, la tercera guardia va desde las 12 a.m. hasta las 3 a.m. Y la otra guardia, la cuarta guardia, va desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Estas son las guardias en las que normalmente le pone como ejemplo que no se sabe en qué momento va a venir el, el patrón. Pero una cosa es cierta, va a venir en la noche, no va a venir en el día, va a venir en la noche. Por eso resalta el texto estas imágenes o estos tiempos de la noche, al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la madrugada. Sí, no está hablando de las guardias que existen también en el día, también existen en el día de las guardias, pero aquí está hablando acerca de la noche, no hay que perderse porque en Marcos tiene eso una cosa muy interesante y hace una referencia específica a aquella relación con los momentos de la pasión que vivió Jesús, en los cuales, recuerden, cuando Jesús después de la cena invita a sus discípulos a que le acompañen al huerto de los olivos y les dice, velad mientras voy a hacer oración. Está ahí en el versículo 34 del capítulo 14. Quedaos aquí, velad, mientras él se retira unos pasos hacia adelante a orar. He querido poner esta imagen así en grande para que tengamos en cuenta una persona, un guardia que se queda dormido en su trabajo. Puede pasar, pasa. Hay muchas situaciones por las que el guardia puede quedarse dormido. Pues bueno, puede ser que nos haya pasado también a nosotros en el trabajo. Dejando respirar un poquito en esta imagen, que no quiero que la pierdan. Seguimos.
en la reflexión. Hay un llamado de atención hacia algo más profundo. Velad o estad atentos, no sea que llegue y os encuentre dormidos. Y hay que estar atentos en la obscuridad de la historia, en la noche, con la existencia entera centrada en el seguimiento de la cruz para asistir a la irrupción del reino de Dios. Ojo, mucha atención a esta cuestión. Estar atentos en el seguimiento de la cruz para asistir a la irrupción del reino. En Marcos es muy interesante el proceso de Marcos, la comunidad cómo va descubriendo al Mesías. Es muy interesante que quien descubre al Mesías no son los discípulos, es un soldado romano que descubre al Mesías cuando muere en la cruz. En verdad, este es el Hijo de Dios, no es los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Recordemos entonces el hecho de que los discípulos junto con Jesús en la noche de la gran crisis se quedaron dormidos mientras Jesús oraba. ¿Y qué pasó cuando se quedan dormidos? ¿Qué pasa concretamente cuando uno que se queda dormido pasa lo que pasa? Y recordemos entonces en el capítulo 13, que veíamos la cita, eh, los soldados vienen a tomar presos a Jesús y ojo, el relato es muy interesante porque dice, abandonándole, huyeron del lugar, dicen los discípulos. Así dice el relato del capítulo 13 de Marcos. Abandonándole, 14 del Evangelio de Marcos. Abandonándole, huyeron del lugar. Pero no solamente es que huyeron los discípulos, pero lo crítico es una cosa muy especial que resalta Marcos. Y es la situación de ese joven que dice, había ido un joven envuelto en una sábana y cuando los soldados lo iban a agarrar para tomarlo preso, él dejando la sábana huyó desnudo. Ya uno dice, pues bueno, se fue desnudo. ¿Cuál es el problema? Habría que preguntarse por qué se fue desnudo, o mejor dicho, por qué es que solo se fue envuelto en una sábana y por qué huyó desnudo. El relato es muy interesante porque va a representar a la comunidad de Marcos. Esto tiene mucho que ver con la comunidad de Marcos. Abandonaron y huyeron. Los discípulos abandonan no solo por quedarse dormidos. El símbolo de quedarse dormido es que perdieron la identidad. Perdieron la identidad con su maestro, la relación con su maestro. Los apóstoles eran expertos en abandonar, va a resaltar Marcos, porque abandonaron su trabajo, recuerden en el primer capítulo, abandonaron su trabajo, abandonaron mujer, padre, hijos, etcétera, y si fueron siguiendo a Jesús. Pedro resalta en la mitad del texto más o menos, ¿y qué nos darán a nosotros si dejamos todo? A ustedes se les dará el 100 por 1. O sea, ellos son expertos en abandonar, y claro, aquí abandonan. ¿Por qué? Porque se quedaron dormidos en el proceso. Se quedaron dormidos en los laureles en el proceso. Pedro siguió, como que le siguió ahí, como que él no abandonó y le siguió, pero llega la hora en que, la hora de que cante el gallo, ojo, la hora del cante el gallo, y le preguntan a Pedro, ¿eres tú también el que sigues a este? Y Pedro negó. Negó y negó y negó 3 veces. Yo no le conozco a ese, jamás le he visto. Uno dirá, pero las mujeres se mantuvieron junto con Jesús en Marcos. Sí, las mujeres estaban, aunque sea un poquito lejos, vieron cómo estuvieron presentes en la crucifixión, vieron dónde lo habían enterrado, pero al día de la resurrección, cuando van a embalsamar el cuerpo y se les presenta el ángel y les dice, ha resucitado, dice el relato que las mujeres huyeron y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. La cuestión de la resurrección se quedó ahí media escondida. Pero bueno, eso es para otra cosa. Lo que interesante que presenta el relato es que el hecho de quedarse dormidos no es solamente la situación como el guardia de la imagen anterior en que yo me duermo en el trabajo, sino que está presente de muchas formas.
y que eso tiene mucha cola que cortar. A lo largo de la historia, en el seguimiento de Jesús, los discípulos corren un grave riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Es el hecho de que el Señor, como no está presente de manera visible, sus servidores corren el riesgo de olvidarse de Él, de las tareas, de sus enseñanzas, de sus directrices, de la orden que les dejó. Dejó a cada uno su tarea. Y especialmente los siervos vigilantes, pongo ahí entre comillas, son aquellos que están siempre listos para acoger y responder, porque cualquier tiempo es momento oportuno, es momento oportuno. Marcos sugiere que los seguidores de Jesús forman una familia. La iglesia es una familia, la casa de Jesús. En esa casa no hay servidores, no hay, perdón, en esa casa solo son servidores, todos. En esa casa no hay señores. El único Señor es el Señor que se fue de viaje. Esa es la casa del Señor, Jesús, el Cristo. Y no lo han de olvidar jamás. En la casa de Jesús, nadie ha de permanecer pasivo. Todos, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tienen una función concreta, una responsabilidad. Nadie se ha de sentir excluido. Todos tienen una tarea. Ojo, la imagen del cuerpo que presenta Pablo está muy presente en la mente de Marcos. ¿Sí? Todos tienen una responsabilidad. ¿Qué tal si la mano dice, yo ya no quiero hacer las funciones de mano, yo no quiero hacer nada, yo quiero quedarme sin trabajar? ¿Sí? El cuerpo se para. Sí, sí, a veces tenemos una herida pequeñita en el dedo, no, no pasa nada, pero molesta. Todos son necesarios. Todos tenemos alguna misión confiada por nuestro Señor, el dueño de nuestra casa. Que nos hagamos de vez en cuando los locos y no queramos recordar, eso es muy cierto. Pero todos estamos llamados a contribuir en esa gran tarea de vivir como Jesús, de construir, como presento la imagen, con Jesús, construir el reino. Él vivió siempre dedicado a servir al reino de Dios. Los años irán pasando. Preguntas que surgen. Han pasado 2000 años del cristianismo. ¿Se mantendrá vivo el Espíritu de Jesús entre nosotros? ¿Seguirán recordando su estilo servicial a los más necesitados y desvalidos? ¿Le seguirán todos por el camino abiertos por Él? La gran preocupación de Jesús es que su comunidad se duerma. Por eso insiste 3 veces. Vivid despiertos. En el versículo 37, estamos en la tercera parte del relato, nos encontramos una repetición de la exhortación. Dice de la siguiente manera, lo que a ustedes les digo, a todos les digo. Estad atentos. Eh, Se hace un énfasis de la repetición y se nota un dato nuevo en esta repetición. Ustedes. Ustedes, se refiere Jesús a esos 4 discípulos que en el versículo 3 de este capítulo 13 lo han acompañado junto con, o se han acercado en silencio, en secretos, y como dice el texto, y en secreto se acercaron a preguntarle a Jesús que está sentado viendo el templo de Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Y ellos se acercan a hacerle una conversa, a preguntarle acerca de lo hermoso del templo. A esos 4 discípulos, Jesús les dice todo lo anterior, lo que les digo a ustedes, los digo para todos. Esta frase tiene un valor misionero. Los discípulos que escucharon a Jesús tienen la tarea de comunicar a todo el mundo lo que aprendieron de Jesús.
¿sí? Y una de las cosas que aprendieron de Jesús es esta: estad alertas, estad atentos, vigilad, no se me duerman. Hay que enseñar al mundo entero a vivir la vigilancia dentro de la historia. Esta es la tarea concreta de ser pescador de hombres. Es lo que nos encontramos nosotros en el capítulo 1, versículo 17. Vengan, yo os haré pescadores de hombres. ¿Pero qué significa ser pescadores de hombres? Una de esas cosas es esto: mantenerse vigilantes, estar atentos. La vigilancia es una actitud que cuesta, pero siempre, siempre es necesaria y es posible. Necesaria y posible. Lo que les digo a vosotros, os lo digo a todos: velad, estad atentos. El rasgo más generalizado de muchos cristianos, por no decir de la mayoría, que no han abandonado a la iglesia, porque muchos han abandonado la iglesia, los que hemos quedado a veces es que nos hemos quedado de manera pasiva. Somos pasivos dentro de la iglesia. Somos como una especie de barril sin fondo. Recibimos, recibimos. O decimos que somos cristianos, por costumbre, por fe, por tradición. Durante siglos hemos sido educados los fieles para la sumisión y la obediencia. Eso también es muy cierto. Pero en la casa de Jesús, solo una minoría se siente hoy con alguna responsabilidad eclesial. Bendigo a todos aquellos que, siguiendo ese velar, estar atentos, se conectan para profundizar al menos en la escucha de la palabra. Es parte de ese estar atentos. Pero habría que hacernos la pregunta de: ¿es eso suficiente o hay que hacer más? Un poquito para meditar lo que hemos escuchado hasta aquí. Eh, el pasaje le da mucha importancia a esta situación de la noche. ¿En qué sentido esta situación de la noche le da importancia? Le da importancia porque está asociada, por un lado, a aquellas costumbres que tenían las primeras comunidades cristianas de reunirse en la noche. Se reunían en la noche para la asamblea dominical. Recordemos, aquí pongo una imagen, recordemos aquel relato que nos narra en Hechos de los Apóstoles, que se reunió la comunidad ahí a escuchar el discurso de Pablo, y Pablo le alargó tanto a su discurso que toda la noche pasó, y el joven que se quedó estaba atento a la escucha ahí sentado en la ventana, y estaba escuchando, pero ya después le cansó y se durmió y se cae, y claro, se muere, ¿no? Y baja Pablo y la comunidad a orar para darle nuevamente vida. Pero bueno, el relato es un poquito para colaborar esta idea de que las primeras comunidades cristianas se reunían en las noches, y se reunían en las noches en espera del alba, del primer día de la semana, el día del Señor, el Dies Domini, Dies Dominica. ¿Sí? Entonces se reunían, que sería para la noche del sábado, y pasaban en vigilia toda la noche para recibir a la mañana, recibir en la madrugada, celebrar la resurrección del Señor. Eso lo hacían ellos todos los domingos. Hoy hay algunas comunidades, algunos grupos religiosos algunas espiritualidades de laicos que celebran esta actitud, especialmente del sábado de Pascua para el domingo de Resurrección. Lo hacían ellos con la espera del alba del primer día. Al esperar la venida del resucitado, vivían ellos con mayor intensidad esa experiencia del encuentro con el resucitado. Es decir, siempre estaban ellos en Adviento, en espera de que viene el Señor. Por eso la vigilia tiene un gran valor espiritual. La vigilia no solamente es un paliativo, un calmante
olvidarse de los miedos o de las preocupaciones de cada día. Claro, yo estoy vigilante, estoy atento y eso, claro, me hace que yo me despreocupe de algunas situaciones y de algunos miedos, porque estoy pendiente de otra cosa. La vigilia espiritual no es un calmante. La vigilia tiene aspectos y significados muy diversos. Ojo, muchas personas tal vez pasamos por estas situaciones. Hay quien vela, hay quien hace vigilia, porque no consigue encontrar un equilibrio, una serenidad en la vida, en el sueño. Algún problema psicológico, algún problema emocional, no le deja descansar, no puede dormir y pasan noches en vela. A veces ni la medicación les hace efecto. Hay quienes velan porque hay una tarea urgente para el otro día, no cuentan con más tiempo y tienen que pasar la noche trabajando, haciendo su tarea, especialmente los estudiantes. Hay quienes velan porque están en una fiesta. Ah, si vive el chuchaqui al otro día, ¿no? Bueno, pero total lo disfrutamos. Pasó la noche en vela, bailando, tomando, comiendo, riendo, disfrutando, chévere. A veces sí nos hace falta una cosa de pasarnos en vela también en ese aspecto. Hay padres de familia o esposos que esperan a su cónyuge que tiene que venir, llegar por cuestiones de trabajo, viajó a otra ciudad, no llega, o situaciones A o B, Z, no viene, qué pasó con mi marido, qué pasó con mi mujer, porque no llega a la casa, no ha hecho nada. Lo mismo pasa con los padres de familia en espera de los hijos. Salió mi hijo a trabajar, no viene, llamó diciendo que se va con los amigos. ¿Qué pasará con los amigos? ¿Dónde estará? No dice nada. No pueden dormir. Hacen miles de ideas en la cabeza. Hay personas que velan esperando la muerte de algún agonizante. Está en los últimos días, últimos momentos. Acompañémosle esos últimos instantes a esta persona, a este familiar. Hay personas que velan porque están enfermos. Recordemos que la enfermedad ataca más en la noche que en el día. Los dolores, las angustias de la enfermedad como que resaltan más en la noche. Es cuando aparece el dolor, la desesperación. Es terrible. Hay quien vela trabajando por los demás. Y pongo ahí puntos suspensivos por tantas situaciones de vela que se pasan. Entonces, la vigilancia no es un calmante. La vigilancia no es solamente para olvidar cosas. La vigilancia exige situaciones. Y la noche, especialmente la noche, es donde se presenta la mayor crisis. Porque, por ejemplo, yo hablo de las enfermedades y de los dolores, porque es en la noche donde hay soledad, hay silencio, donde no está uno en actividad, apaga la luz y como que se concentra más en el cuerpo y le empieza a sentir todos los dolores y achaques. Y claro, eso reaviva las angustias y los temores. Según esto, la vigilancia se hace más intensa durante la noche, que es precisamente cuando más oscuro se nos presenta los significados y valores de la vida. Ahora, el ser humano sigue esperando a veces una salvación que le venga de fuera, sea esta material o espiritual. Muchas veces hemos esperado, ojalá Diosito nos ayude, me haga este favor. Pero esperar la venida del Señor no es aguardar pasivamente la solución de los problemas familiares, personales, sociales. Eh, a veces nosotros esperamos como un cambio espectacular, algo que llegue caído del cielo y me arregle esta situación que vivo. Ojo, ese tipo de espera, no es que no pueda darse, pero ese tipo de espera milagrerista solo provoca desilusión, porque en la mayoría de los casos no se cumple y va a generar una gran decepción de la idea de Dios que tenemos. Según Marcos, resulta que la verdadera salvación ya está en el corazón de cada uno de nosotros.
Ojo, Marcos 4:30 al 32 nos habla la parábola del grano de mostaza. ¿Con qué compararé al reino de Dios? El reino de Dios es como el grano de mostaza que se siembra en la tierra y produce un árbol. Es decir, la semilla de la palabra que se sembró en la persona ya tiene ahí todo el potencial del reino de Dios. No necesita nada que le caiga del cielo. Jesús nos dijo que no tendríamos nada que esperar, que el reino de Dios está ya dentro de nosotros. En ese mismo instante, en este mismo instante está viviendo en cada uno de nosotros el reino de Dios. El problema es que si estamos dormidos, tal vez seguimos esperando que nos caiga la solución del cielo. Esperamos que Dios llegue desde fuera. A veces esperamos nosotros acciones espectaculares por parte de Dios. No es que no se puedan dar, ojo, no es que no se puedan dar, pero esperamos una salvación que no sea como un salvoconducto. Eso no funciona. Da lo mismo que lo espere para aquí, es la solución aquí en la tierra, para mis problemas y mis situaciones personales, familiares, sociales. O lo mismo como para el más allá, ojalá Diosito me lleve al cielo y no me lleve al infierno. Lo que depende de mí no lo puede hacer Dios, ni lo puede hacer otro. El estar esperando que me resuelva las cosas Dios, ese es mi fracaso en la fe. Porque las cosas las tengo que realizar mi persona. No, esto no es decir eh, que no confío en Dios. Es que el reino de Dios ya está en mí y tengo el potencial del reino de Dios en mí. El discípulo sabe que cuenta con la fidelidad de Dios, quien se manifiesta en los signos de la historia y en cada encuentro cotidiano, donde es llamado a comprometer su responsabilidad como creyente. Por eso es que a cada uno le dejó encargado algo en la función en su casa. Cada uno tiene una responsabilidad concreta. Nos dice este biblista Pagola, han pasado 20 siglos del cristianismo. ¿Qué ha sido de esta orden de Jesús? ¿Qué pasó con esa orden? ¿Cómo vivimos los cristianos hoy? ¿Seguimos despiertos o estamos dormidos? ¿Se mantiene viva nuestra fe o se ha apagado en la indiferencia y la mediocridad? Vivir con atención es otro nombre del Adviento y de toda la vida real en este tiempo de Adviento. Este tiempo de Adviento es un tiempo para sacar algunas consecuencias. Hay que estar atentos. ¿Atentos a qué? A las personas, a sus palabras, a su silencio, a sus preguntas, a la riqueza de sus dones. Hay que estar pendientes de las personas. Están con nosotros, de nuestros familiares que están cerca. ¿Cuánta riqueza de dones desperdiciamos a nuestro alrededor? La riqueza de la inteligencia, de los sentimientos, de la bondad. A veces no nos damos cuenta de esos dones que están rodeándonos y que tenemos. Y que por estar distraídos los desperdiciamos, como la parábola de los talentos. Enterramos el talento. Total, ni le hago perder, ni le hago ganar. Estar atentos al gran mundo, con el peso de las lágrimas de este bárbaro y magnífico planeta que tenemos, poblado de belleza, de aire, de plantas, de hermosura. Hay que estar atentos. Hoy están reunidos allá en Dubái decidiendo qué pasa con el planeta. Pero no esperemos que las grandes potencias arreglen el planeta. Tenemos que arreglar nosotros desde la casa, el saber recolectar los productos, el saber clasificar la basura, el saber hacer reciclaje. O sea, podemos empezar. Es parte de nuestro cuidado, estar atentos, es parte del Adviento. Estar atentos a las pequeñas cosas de cada día, de lo que pasa en el corazón, en ese pequeño espacio que se me confía. Usted, padre de familia, madre de familia, hijo, esposo, esposa.
ahí en el trabajo, en la casa, en la calle. Hay que estar atentos. Estar atentos para que haya un futuro, porque no está todo aquí. Porque nuestro secreto está más allá de nosotros, porque llega una plenitud que aún no está contenida en nuestros días, está escondida. Es como la pequeña semillita, pero tenemos que hacerlo producir. Y está en nosotros estar atento a programar ese futuro. Estar atentos a estar despiertos, porque hay una perspectiva, una dirección, un destino de qué cosas pueden pasar. Vivir el Adviento es mirar hacia adelante, como quien escruta en medio de la noche, como quien aguarda la lenta aparición del amanecer. Vivir el Adviento es velar por todo lo que nace, por los primeros pasos de la paz, los brotes de la luz. Expectativa, atención, vigilancia son términos típicos de este Adviento. Y todos ellos nos indican que la vida de todo ser humano es tensión, un impulso hacia algo más que está por venir, hacia allá donde está el secreto de nuestra vida, hacia allá donde vamos todos nosotros. Entonces, siempre es el Adviento, no solamente este tiempo cercano a la Navidad, sino siempre, todos los días es un Adviento porque es un tiempo para cortar distancias, para estar pendientes de lo que pasa y de cómo ayudar a las personas y cómo ayudarnos nosotros mismos. Bien, es lo que yo quería compartir con ustedes en esta tarde y noche. Em, quiero dejar de compartir la pantalla, ¿sí?